Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy la sección va a cambiar un poquito, vamos a entrevistar a la entrevistadora. Así que bueno, Kevin, hoy sos el centro de nuestra atención. Bueno, hola a todos, buenas noches, buenas tardes o buen día, según a la hora que estén viendo el video. Acá buenas noches. Bueno, Kevin, ¿nos puedes contar quién sos? ¿Quién soy? Es una pregunta muy amplia. Pero hoy en día soy consagrado del movimiento Nazarenos Perseguidos. Estoy de misión en Líbano por un año. Y, y bueno, hoy en día es lo que soy. ¿Puedes describirte, Kevin, en una palabra? Si tuviera que describirme en una palabra, diría resiliencia. ¿Puedes decirnos por qué? Eh, Creo que es mejor si a medida que vaya contando se va a ir entendiendo mucho más tal vez. Bueno. Kevin, ¿puedes contar un poco de tu infancia, cómo fue tu infancia y cómo estuvo Dios en ella? Bueno, para explicar mi infancia, previamente tengo que hacer un breve resumen contando o sea, un mini resumen también de un mini resumen. Eh, pero no puedo explayarme tanto porque contaría pecados tal vez de otras personas y eso no está bueno. Pero bueno, yo no, mi papá era alcohólico, pasó por ciertas cosas en la vida y terminó siendo alcohólico. Entonces mi infancia fue criarme con mi papá que era alcohólico. Eh, bueno, muchas veces me pasaba que, por ejemplo, bueno, mi infancia, la diferencia tal vez de otros niños fue un poco distinta. Eh, Me pasaba mucho que bueno, convivir con un alcohólico no es fácil porque muchas veces puede ser violento, otras veces puede ser nostálgico, o sea, tiene un cambio de humor bastante grande. Y bueno, muchas veces me tocó sufrir violencia de distintas formas, entonces digamos que mi infancia estuvo muy ligada a lo que es vivir con un alcohólico, ¿no? Eh, Mi papá muchas veces también marcaba como ciertas indiferencias entre yo y mis hermanos por ciertas cosas que le pasaron en la vida. Siempre le pasó que le costó mucho demostrarme afecto. Eh, entonces, entre todos mis hermanos siempre también ha sido una gran indiferencia tal vez. Eh, entonces, para mí en lo personal fue una infancia tal vez muy dura y cómo Dios estuvo relacionada en ella. Yo la verdad me crié en una familia de dos padres ateos, eh, entonces cuando era chiquitito sentía como una tentación de saber de que existía un Dios. Entonces yo siempre le trataba de hablar por más que no sabía quién era, cómo era, o sea, yo no sabía nada. Pero yo trataba de hablarle y bueno, cuando yo era chico también me entero que mi papá tiene cirrosis y se va a morir. Entonces para mí mi papá era mi mejor amigo. Más allá de todas estas cosas que yo sufría por parte de papá, yo sabía que papá en el fondo de esa enfermedad, mi papá era una persona buena y no había nada malo en él, solo su enfermedad. Entonces ya de chiquitito tuve esa gracia que Dios me daba de saber distinguir que una cosa era la enfermedad y otra cosa era mi papá. Entonces yo lo... Dios también no solo eso, me dio también la gracia de yo amar a mi papá más allá de todo. Más allá de que las personas me dijeran que mi papá era malo, más allá de que las personas me dijeran que tal vez mi papá era un monstruo o lo que fuese, yo podía verlo, que mi papá se equivocaba mucho, pero Dios aún así me daba la gracia de yo poder amarlo ante las indiferencias, ante muchas cosas. Muchas veces inclusive papá tenía un mal día y bueno, a él a veces se le cruzaba el pensamiento de que tal vez entre todos sus hijos yo no era su hijo. Entonces muchas veces pasaba que llegaba a casa y tenía un mal día y se la desquitaba conmigo. Eh, Muchas veces también la ligó mi mamá de rebote por meterse entre medio. Eh, Muchas palizas las terminó ligando mamá.
Pero a lo que yo iba con esto es que en todas esas cosas Dios siempre estuvo y yo siempre le rezaba todas las noches a Dios y yo le decía que no lo conocía, que no sabía quién era. Yo tenía 8 años. Y yo le rezaba y yo le decía que por favor no se llevara a mi papá, que me llevara a mí, que yo me ofrecía por mi papá, que yo no quería que él se llevara a mi papá. Entonces todas las noches lo primero que hacía antes de dormirme era pedirle a Dios que por favor no se llevara a mi papá. Y que yo sabía que para los ojos de muchos mi papá era malo, pero en el fondo mi papá era bueno, así que yo le pedía que por favor no se lo llevara. Era lo que más le pedía. De hecho, cuando mi mamá se separa de mi papá, que ya la relación no daba para más, yo tenía un celular que me regalaron y yo llamaba 2, 3 veces al día al celular a mi papá, porque quería llamarlo y ver cómo estaba y decirle que lo amaba. Porque a mí lo único que me importaba era que mi papá supiera que yo lo amaba y que a pesar de todo lo amaba. Y pase lo que pase y haga lo que haga, siempre iba a tener una persona que lo amara. Entonces, para mí lo más importante era eso. Y creo que en eso también estaba involucrado Dios, porque todas las personas se alejaron de mi papá por su conducta. Pero aún así, creo que Dios lo amaba tanto que a pesar de que hayan pasado tantas cosas, me seguía dando la gracia de poder amarlo a pesar de todo. Y que mi papá supiese, inclusive hasta su último día, que yo lo amaba a pesar de todo. Y que si yo lo amaba a pesar de todo, Dios lo amaba aún más que yo. Entonces, era así. O sea, Dios siempre estuvo presente en mi infancia, por más que no lo conocía, por más que yo no sabía quién era. Yo sabía que había un Dios, porque yo no cada día amaba más a mi papá, a pesar de todo lo que hacía. Y eso no es algo que puede salir solo de la fuerza humana. Tiene que haber algo detrás para poder amarlo cada día más. Entonces, bueno, perdón si se hizo muy largo. Gracias, Kevin, por contarnos la historia. ¿Puedes contarnos algo de tu adolescencia? ¿Cómo fue y cuándo conociste a Dios? Si estuvo Dios presente ahí, ¿cómo lo viste? Bueno, mi adolescencia se divide en dos. Mi papá al final, yo tenía 12 años, ahí es cuando más o menos empieza mi adolescencia, creo yo. Yo tenía 12 años y bueno, me tuve que ir a vivir con mi mamá porque bueno, yo estaba viviendo con mi papá, pedí ir a cuidarlo y me dejaron ir un tiempo a cuidarlo y vivíamos solo yo y mi papá. Pero llegó un tiempo que mi papá, bueno, al tener cirrosis largaba mucha sangre y muchas cosas que no podía ver un niño. Entonces después de cierto tiempo y de ya haber recibido tanta violencia y tantas situaciones así, me termino mudando con mi mamá y a las semanas que yo me mudo, papá tiene una hemorragia y muere. Entonces cuando empieza mi adolescencia, la relación que yo tengo con Dios es de odio. Yo empiezo a odiar a Dios porque Dios había llevado a mi Superman. Mi papá para mí era todo. Y en ese momento que mi papá se va, yo empiezo a odiarlo. Porque no había nada no había nadie en mi familia, no había nada que yo sintiera que me unía a Dios. Y cuando veo que mi papá se va, yo sentí que Superman había muerto. O sea, o sea, la persona que yo más amaba en el mundo se fue. Entonces el dolor era tan grande que yo solo podía odiarlo a Dios en ese momento. No podía hacer otra cosa que odiarlo. Y papá fallece y yo tenía a mi mejor amiga que se llamaba Helen y a los 2 días de fallecer papá ella se suicida. Entonces la bronca era mucho más con Dios. A tal punto que después fueron pasando los años, yo empecé a cantar canciones. Las primeras canciones, yo hice rap durante mucho tiempo. Las primeras canciones que yo empecé a cantar de rap eran canciones en las cuales cometía blasfemia, insultaba a Dios, decía cosas horribles de la Iglesia Católica. Me dedicaba prácticamente a odiar a Dios y todo lo que conllevaba, por así decirlo. Tenía un odio muy grande. Me mudo a Argentina, ya teniendo 14, 15 años. Empecé a hacerle bullying a mis compañeros de colegio, que habían testigos de Jehová, habían evangélicos, habían católicos.
Entonces empiezo a hacer bullying. Me molestaba que una persona creyera en Dios si yo de chico creía en Dios y se llevó a mi papá. Ese era el pensamiento que tenía. Entonces odiaba que una persona creyera en Dios. Era como que yo de chico lo veía como que, che, fuimos amigos y vos me quitaste a mi papá. Entonces lo odiaba mucho. Después fue pasando mi adolescencia y un día quise hacerle bullying a alguien y me salió mal, porque me terminé enamorando de esa persona. Eh, ¿Cuántos años tenías? Ahí ya tenía 15, 16 años ya. Bueno, 16 años, de 16 para 17, para que lo recuerdo bien. Y ahí me enamoro de alguien y me salió mal la jugada. Yo quería hacerle bullying y me terminé enamorando. Valió sal. Entonces, ahí es cuando empieza mi conversión al catolicismo, en ese momento. Y en ese momento vuelvo de vuelta a hacer lazos de amistad con Dios, por más que me costaban. Traté de volver a tender lazos con Él. La verdad es que me costó, pero en ese momento volvimos a entender una amistad. Y a medida que fui charlando con esta chica, fui entendiendo muchísimas cosas que antes, al no entenderlas, eh, terminaban llevando al odio. Y me di cuenta que a medida que ella me fue mostrando muchas cosas, tal vez no, fue transformando ese odio en amor por Dios. Fue como ese gran cambio. Vamos a decir entonces que ahí empezó tu conversión. Claro, en ese momento empieza mi conversión. ¿Y quién es Dios para vos hoy? Yo desearía decir padre, pero la verdad es que con la relación en un principio que tuve con mi padre y muchas veces Dios, o sea, sentir a Dios como padre, cuando no tenés un ejemplo tal vez de padre es muy difícil verlo como padre. Entonces yo desearía decir que lo veo como padre, pero la realidad es que hoy como adulto estoy tratando de sanar muchas cosas, entonces te diría que Dios hoy para mí está como de a poco tomando ese rol de paternidad, pero no por él, sino por mí, porque yo no sé qué es un padre. Más allá de que después mi padrastro empezó a ser un ejemplo de un padre, pero había una herida muy grande. Entonces a medida que voy entendiendo qué es ser padre y sanando un poco las heridas que dejó mi papá, voy empezando a ver a Dios como padre. Pero hoy en día quisiera que fuera como padre y bueno, hoy para mí estamos en trámite de adopción. Bueno, buen proceso. ¿Qué consejo, Kevin, le compartirías hoy a tu voz de niño? Para todos aquellos niños que estén viendo, ¿qué le dirías? Se me viene una imagen a mi cabeza, que es una de las veces que papá tenía estas hemorragias y había que tratar de cargarlo y llevarlo al baño. Lo que se me ocurre a mí es que un niño de 12 años no puede con una persona que es 3 veces más grande que él. Y definitivamente, así como yo de un lado, por así decirlo, llevaba a mi papá, del otro lado estaba Jesús ayudándome a cargarlo. Entonces el consejo que me haría a mí de niño es que por más que no parezca en sentimientos, Dios estaba ahí ayudándome a cargarlo todo el tiempo, papá. Y que yo no hubiese podido solo cuidarlo con 12 años si Dios no hubiese estado en ese momento. Entonces que supiera que aunque estuviera solo y no hubiera nadie en sentimientos, eso no era verdad. Dios estaba conmigo, ayudándome a cuidar a papá y cuidándome al mismo tiempo a mí, porque era muy chico para estar en esa situación. ¿Y a tu adolescente, para los adolescentes que nos están mirando, qué les dirías? Para mi yo adolescente, le diría que no odie, porque al final mi odio era una falta de entendimiento, mi odio al final resultaba siendo ignorancia. Eh, el odio era la búsqueda fácil a una solución que tal vez era un poco más compleja. Entonces le diría eso, que no odie, que vaya más allá de eso.
Bueno, y para terminar, a tu voz hoy de adulto, Y proceso de adulto. a mi yo hoy de adulto le diría lo que me enseñó, bueno, una de las cosas que me enseñó Meli es que... Bueno, ahí la nombró, ahí sabemos el nombre. Ah, sí, no tenía que... Bueno, está, no importa el nombre. No, pero una de las cosas que me enseñó es que todo eso que sufrí lo podía ofrecer por la salvación de mi papá. Entonces todas esas cosas que sufrí de niño y en mi adolescencia, que tal vez yo debía a esa edad estar jugando con muñecos o jugando a la pelota o con mis amigos, eh, que Dios me dio la gracia de pasar por todas esas cosas para tal vez poder ofrecerla por la salvación de mi papá. Entonces a mi adolescente de hoy le diría, a mi adolescente no, a mi adulto de hoy, que todo eso no fue en vano, tuvo un sentido. Y que ese sentido puede ser que todo ese sufrimiento fue por la salvación de mi papá. Entonces, y al mismo tiempo me diría que no sienta culpa por lo que le pasó a papá. O sea, por ese último, yo durante mucho tiempo, ese último tiempo que me fui de la casa de papá, sentía culpa que tal vez si yo estaba ahí, papá no se hubiese muerto. Entonces, hoy en día me digo que no, que tal vez papá necesitaba morir solo. Sé que es muy fuerte lo que voy a decir, pero tal vez papá necesitaba morir solo y en ese sufrimiento encontrar la salvación. Entonces, me diría eso, que no sienta culpa y que al mismo tiempo todo ese sufrimiento no fue en vano, tiene un sentido y que ese sentido puede ser la salvación de mi papá. Entonces me diría eso. ¿Algo que quieras compartirle a la gente? Sí, en mi familia está muy instaurado el pensamiento de que una persona alcohólica toma porque quiere. Y quiero decir que ese pensamiento es muy errado. El alcoholismo es una enfermedad y uno no puede culpar a una persona alcohólica por los actos que comete. Es como culpar a una persona con cáncer porque tiene cáncer. O sea, no es una enfermedad. Hay que tener mucha más empatía con el tema de lo que es el alcohol y las enfermedades que produce. Y que las personas que son alcohólicas no son hoy en día entendidas, generalmente son juzgadas. Y no creo que Dios bajo ningún punto piense que hay que juzgarlos, ¿no? Entonces juzgarlos menos y entenderlos más. Hay una frase que es del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es un libro que es muy viejo. No tiene nada bueno, pero hay una frase que dice, ámame cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesito. Entonces, les dejo eso. Si conocen a una persona alcohólica, si tiene una persona que es alcohólica en su familia, no los juzguen, entiéndanlos más y los necesitan. Muy pocas personas se pueden salvar de la adicción al alcohol. Generalmente todas las personas terminan en cirrosis y terminan muriendo como mi papá o como mi abuelo, que también pasó por lo mismo. Son muy pocas personas que se salvan y si los juzgan y si los miran mal, las posibilidades que se salve son mucho menores. Entonces, si tienen una persona alcohólica o con cualquier adicción, entiéndanlo, ámenlo y traten de ayudarlo. Eso no significa que le permitan todas las cosas. A veces hay que ser rectos, pero entiéndanlo y ámenlo, no lo juzguen, porque los necesitan. Entonces les diría eso, que sean más comprensibles y tengan mucha más empatía. O sea, sigan el Evangelio, en resumen. Entonces, eso. Bueno, muchas gracias Kevin por contarnos tu historia y bueno, por todo lo que haces acá. Ustedes no saben lo que hace Kevin, es impresionante. Todo su trabajo acá en la misión y por todo el apostolado que hace y especialmente este apostolado en las redes que nos ayuda a seguir difundiendo el Evangelio. Así que bueno. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos despedimos. Bueno, y como esta sección se llama APE, no hay mayor amor Que dar la vida.